mi gente, ¿cómo están mis amigos de YouTube, comunidad? ¿Cómo están todos? Hoy voy a mostrar y voy a hacer aquí un video. Es que hay muchas personas que tienen problemas al encender la moto en las mañanas, más que todo. Tienen buena chispa, tienen todo y las motos no les prenden, se le ponen rogadas para prender. Hay que chocarlas, aunque usar el choque es normal porque para eso el fabricante lo hizo, ¿no? Para chocarla. Pero entonces tú la chocas, prende, le sueltas el choque y se apaga. Entonces, ¿qué pasa? Ahí pasa un factor. Siempre yo les hablo del chicler de mínima, de cambiar el chicler de mínima. Ok, digo, el chicler de alta, que es uno más grande, más pequeño, consume. Que si cambiar esta piecita que es el, ¿cómo se llama? La pulverizadora, que es la que se desgasta, que consume mucho. Pero nunca les he explicado que también existe un chicler que es de mínima, que es el que se encarga de suministrar el combustible en bajas proporciones para la moto, que se mantenga en mínima para que prenda una sola patada. De estos chicleres, por lo menos en esta moto no usa un chicler normal, sino usa un chicler que es así cortito, no es largo como los otros, como este que le voy a mostrar. Bueno, así como estos chiclercitos de mínima o Gillette o inyectores, como lo quieran llamar. Entonces esta moto es una moto que yo tengo para hacer experimentos, y me pasaba que ya andaba bien, pero para prenderla era muy rogado, había que darle pata o estarte. Y prendía y en frío había que mantenerla acelerada, se apagaba. Entonces yo saqué el chicler de mínima, y el chicler de mínima de esta moto, que es original, este que está acá, es de 35. Vamos a ver si se puede notar ahí. A ver si se puede notar. 35. O sea, 35 es el tamaño del pase, del rotito que trae. Ese rotito que se ve ahí. Ese es el pase de combustible, es mínimo. Para este carburador, puede ser por desgaste o porque ya... Sí, puede ser por desgaste, porque este chicler no es casi común. Tuve que agarrar un chicler de esto porque no conseguía este, y lo corté exactamente aquí donde empieza acá. Lo corté uno de 38, y que pueden verlo acá. Vamos a ver, 38K. Entonces este chicler es más grande, o sea, deja que pase más combustible en mínima y la moto prende más rápido. Entonces se le pone un chicler más grande. Los que yo he visto, por lo menos en este modelo, he visto de 32, 35, 38 y 40. 40 es el más grande. Hay veces que también hay motos que en mínima tienen la pulverizadora buena, tienen todo bueno, la entrada de aire buena, y pasan mucha gasolina en mínima y siempre tienen la bujía negra cuando están en mínima. Cuando van a arrancar, bota humo negro y no consume tanta gasolina, pero en mínima sí. ¿Por qué? Porque hay veces que hay carburadores, eso más que todo pasa, ese chicler de mínima, más que todo es como para los PZ30, que son más grandes y necesitan más pase de combustible. Entonces, si se lo pones a un PZ26, un PZ25 o un PZ24, va a pasar mucho más combustible. Sí, la moto va a prender de una, pero va a mantenerse, no se va a mantener bien. Va a haber la moto va a tener un intervalo, o sea, un temblequeo que no va a dejar que se estabilice. Eso es con los chicleres de 40. Con los chicleres de 38 casi siempre trabajan bien. Pero si tú necesitas más pase porque no te funciona bien y has hecho de todo en tu carburador, siempre mira el chicler de mínima. El chicler de mínima es muy importante, ya que por aquí pasa el combustible. El aire pasa por acá y por aquí succiona y sale por este rotico que está aquí adentro, aquí adentro.
ese rotico que se ve ahí, que se ve aquí adentro, es el que pasa el combustible mínimo. Entonces también tenemos esto, que es cuando sacamos esto, es la base donde va el chiclel de alta. Normalmente hay personas que le hacen rotitos. Esto tiene una medida. Esto tiene una medida de que mientras más roto tenga, más combustible sube por el chiclel. Mientras menos rotos tenga, menos combustible pasa. O sea, normalmente si aquí por decirte tiene 6 más 6 son 12, más 3 y 3 serían 18. Serían 18 rotos. O sea, ¿y qué hicieron aquí con este? Tiene un problema que consume mucho combustible cuando vas a acelerar, porque pasa mucho aire y succiona mucha gasolina. Entonces a esta moto le voy a montar este, que es igual, solamente que no está modificado, porque ojo, esto lo hacen para hacer de competencia, trague más combustible, y le abrieron los roticos más grandes y miren los rotos estos más pequeños. Gracias, mi amor. Así que bueno, vamos a cambiarlo. Esto tiene mucho que ver, estos rotos. Mientras más rotos tenga, más combustible consume. Mientras menos rotos tenga, menos combustible consume. Por eso es que ustedes van a conseguir motos que de repente que tengan menos rotitos aquí, tengan un chiclel 110 en el caso de la GN. Y estas motos tienen más rotos, pero tienen un chiclel 92, 95, porque mientras más rotos tenga, usa el chiclel al 80, al 90%. Mientras menos rotos tenga, puede tener un 110, pero usa el 110 por allá, un 50% de consumo. Así que bueno, mis amigos, con toda esta explicación, acuérdense de suscribirse al canal y denle me gusta. Hasta la próxima.